Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shanhat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Guayú Estéreo 102.3 FM en Uribia, capital indígena de Colombia, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguairo muy hupushwa yakano tamshiwa yakano washa ischik tuyare wakwaitka spurana inhanaiwaya tuyare stanikmat tu EPSI Anas Guayú spura tu antiran wenshwai viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama narayuka kanasuru nomai líder kana hotamatashi na Guayú Spui kana holu traya tawaka spranaña na waya kahamin waya kana kotte shichiru sunay anaña na waya antes shihia wishwa. El tema de la semana. He horu te putu hanhat karau so semana katu. Muy buenos días a todos. Como todos los viernes, aquí estamos para un nuevo espacio de Tú y yo hablemos de salud. Hoy, 2 de mayo, hablaremos sobre un tema fundamental para nuestra calidad de vida, el cual es los hábitos saludables. Los hábitos saludables son aquellos comportamientos cotidianos que, si los mantenemos en el tiempo, pueden prevenir enfermedades, mejorar nuestro estado de ánimo y alargar nuestra vida. Para hablarnos sobre este tema, hoy nos acompaña el doctor Juan Bautista Frías, experto en medicina interna de la EPS indígena Anas Guayú. Doctor, bienvenido a este espacio. Guatemala puxo anaya te holu sau happen the putch que son tawara que putch o tam sitio to constante EPS ika Anas Guayú. So que te asha me so para casa werrin wanepi tanaya te la toma guaya. Te no rin que hoy por ayuri muy que guay hari guay. Guay mai tu guay porque tu ves que tu guaya tanka los turis guay por guatoma anales guay por guatoma aneno guaya no rin hoy por ayuri o tamure werrer guachon werrer guay que guata kai mai que guay hari wanepi hanain pena guarraite guaya no rin hoy por guanore los turis guay por casa manaka guamon o tamsia tarate no guanepi estumayas. So que ani guamachi doctor que Juan Bautista Frías hasta espure ruata salis guay por guayú por ahí mahawa oteña médico internista y hasta shuama sulu 3 PSI ka Anas Guayú ana se holo sa hapo ya eshiwama. Bueno, doctor, iniciemos con una pregunta y es, ¿qué son los hábitos saludables? ¿Cuáles debemos adoptar para mantener una buena salud? ¿Y qué papel juega la actividad física en nuestra vida diaria? Para hatia sakira no doctor que caso tu white man hatka ama hamui hat squat por watuma por anai hanai we no hoi hanai we spura te ayuri kariru otam sia casa mai sai reka tu warraita ka tu wakutur en tu weiruka wawata warraita waya no ri huleste hanai wanepi pura wata intentana kar watuma. Los hábitos saludables son conductas, prácticas o costumbres que asumimos en nuestra vida diaria y que tienen un impacto positivo en nuestra salud física, mental y bienestar social. Nos ayudan a prevenir enfermedades y promover un mejor estado de salud en general. Estos hábitos pueden incluir una alimentación sana y saludable, como consumir una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras, vegetales, proteínas magras, o sea, sin grasa, cereales integrales. Además, debemos limitar el consumo de alimentos procesados o industrializados ricos en azúcares, evitar las grasas, sobre todo de origen animal. También hacer ejercicio, por ejemplo, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, la hipertensión arterial, la diabetes, osteoporosis y algunos tipos de cáncer y la obesidad. Otros hábitos que nos ayudan a prevenir las enfermedades son, como por ejemplo, evitar el consumo del tabaco, el alcohol,
el café y consumo de drogas ilícitas. Además, para finalizar, indicamos que debemos hidratarnos adecuadamente, practicar una excelente higiene personal, realizar un buen descanso, mínimo 8 horas al dormir en la noche, así como el cuidado de la salud mental, o sea, evitar el estrés y las preocupaciones. Anore ne tok que se wata kamato hi pahe haminte wakwai pra ai mahawa pra aminte skwe pro weskunya nai hana waya breu hana wanepi no ri no hon pra wanure ai mahasana he to weskunya ne to wakwai paka mai kamaya wa hai rusne weskun antes ayuri wanai weskuri te ke ne te no hot kal weska ayushi wa hutuma te roi kawa karir to posias karir kas pusha to kan ke hain ke entrari hona karir no hot sana interes ke hamai arana ale si su kara saka sashin até resquetos por erro, otamusia, watahari te xistas carácter que ayushi o estomatara, esses por tauren sot sem wai tauren washan no ta tan wai ruk pang sem skois kamen, ranare, te weskin que tem watan sari te xistas que saca. Es por ayuri wai, esses por su cara wai, es por suru kan sot sem wai una panancia, esses por ayuri entre wai se carero estomatara, escut que otamsi estre cáncer monaka, otamsi no wai arana kana ausi re kana mai, tia no hot pansa na cuerpos ne scan skunye ke ne hot na ya wata no hot na tauri te neima te katsuri te kasane raskat ne chikhetia apsa yuri mag tras kama haka tras kai hakari yoi kai hakat kas pushwa na shinari un cancelana ari te ke penka mohusa otam shinara iro akai hakana terhot kalai kana kai ro pana te sair ke terhimari kalmai man te narwa karatu ten hot sana karu sayuri terra wanepia aseshi win wanepia nai hanai waya otam si uren te tapa urenjana we wanepi atun que shi waya 8 horas mostari una carrero para nai te wekiro na roston wakuep sheme rante we iru wanepi otta tu wekika aner wai meher wanepi no ren wayuri wekiro para manka pansar te munaka wami wane we wakuwa. Si eres afiliado de la EPSI Anasguayú, te recordamos que es importante inscribir en la misma EPS a cada uno de los miembros que conforman el núcleo de tu familia, contemplado en el artículo 2138 del Decreto Único Reglamentario 780 de 2016. Un mensaje de la EPSI Anasguayú. Hiya kan wane werku wamahan kan suto EPSI ka Anasguayú, hurut kapa. Warakare huchoni hurup na EPS nata hatan eso en cararo octavio pura atrás en este artículo 2138 sobre el decreto guanesia que reglamento 780 menos sohuya que 16 red capa cota y wahihuru guanesia EPS que y recarjai guamay energía cochira huchoni cote y pucho ale pupanza enterrajai. Bueno, ya conociendo qué son los hábitos saludables, quisiera que nos hablara de cuáles son los riesgos asociados con el consumo excesivo de azúcar, alcohol, tabaco y alimentos ultraprocesados y cómo podemos reducirlo de nuestra dieta diaria. Bueno, sakira que no toque. Hamer wakuai paman que weskuri ranare ma interesu karkar wahuru wataru panatara sush que tara yoikat pushu at casa no hot que pansa akuai patara kuma husias que hay kan karir mauria wanepia. Hamer wakuai pesi pahe. El consumo excesivo de azúcar, alcohol, tabaco y alimentos ultraprocesados conlleva a diversos riesgos para la salud, como por ejemplo la aparición de enfermedades a nivel renal, cardio-cerebrovascular, la diabetes, la obesidad, el cáncer, enfermedades respiratorias. También destruye la dentadura, pueden aparecer caries dentales o a nivel hepático puede existir daño hepático, entre otras. Para reducir estos riesgos se recomienda limitar o evitar el consumo de bebidas azucaradas o ricas en grasas, también refrescos, golosinas, y cambiarlos por el aumento en el consumo de agua, por ejemplo, optar por alimentos naturales y frescos. Antes de comprar los alimentos deben leer las etiquetas de los mismos y se debe elegir productos sin azúcar añadido, sin grasa añadido o sin sodio añadido. Optar por frutas, verduras como alternativas saludables a los dulces y evitar el consumo de café, tabaco y alcohol.
nek doctor que sowata kamat man que serana es pushwa te kasapsies que wataru na wale rubikiren otra search que tra kai hosh que pushwa te wat serana er wale romai pues wanure wamai pues wata sari wanure makat que trasu karasha ota yuri surup na wikiro to wachu wapana otamsia arana skausi wamai na kauskana antamsia yuri del cáncer na kanamai ayus no soso motso sonai otamsia ayus trari que esto es wata sari posia se kaste shiruka wai terra pues pushwari mai kari wai kari que suana no spansa wikun ayo imsi wapan yari yara antam si wata sari kasa mohus snai wikun de psias que te que ne hei hakare hikun te kasa naskat chonkor bunu te que no hori anaha o shinkakari anaha ne que santo si ore hanaima tersut pan karwayu mauna ya ter chonkor bunu wikin otra sut pan kariari hona wikin sonai so kuaro intention no kakari ente watum no wikin de psias que troika wakari ruharapna ya otaer de psias que hir kasmai no hot pari chonsu karsana imus arana su karsana imus man que ter no ni pansa eskuai hai maharitera no hori ni hoin por wanere anena hi wanere wane wai ruku. ¿Sabías que el programa de nefroprotección busca mantener la salud renal y mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades renales crónicas a través de la detección temprana, de la prevención, el manejo integral y la educación? Se busca retrasar la progresión de la enfermedad y evitar complicaciones graves. Es importante que las personas con factores de riesgo o diagnósticos de enfermedad renal crónica consulten a su médico sobre los programas de nefroprotección. Un mensaje de la EPSI a Nasguayú. Tukanuriakat ayatawa pura nefroprotección na pura tnawayu irsucar kanasha o tana ipna kanai. Tuanuriakat metod precisa wayu mayen sutuma. Arrut kaweshi mar pura tuhan te tuanuri nanankat pura. Nekira hana hamointe nai mahai suri mayen enton tuanuriakat. Que hamointe ra mayen wayu sutuma me pisat. Que hamoin pushware wayu ayukal mayen kanachun heiha sultan buat sari kasahanem se heiha hamar pues no rimayente hecho en Guanepi. Sonara por otro programa Nefroprotección Munaca. Salud EPSI ka Anaswayo. Doctor, por último, indíquenos cuál es la importancia de realizar chequeos médicos regulares, incluso si nos sentimos bien, y qué consejos nos daría para mejorar nuestros hábitos. Wanasaki rakat no doctor que sawata kamato hia kasamai anaka suru wanari ren wane erahai doctor wanepia pruwai mahirai hana otamsia moinka anari waya kaswayu hamponai ki kahoshi pahe prana intento wakoi porque no para tu eskin que eker wamar we piero. Es importante realizar chequeos médicos regulares, incluso cuando no presentemos ningún síntoma. Esto es crucial porque lo vamos a reducir en la explicación en 4 puntos. Primero, nos ayuda a identificar los factores de riesgo que amenazan la salud de los pacientes. Segundo, nos ayuda a prevenir o detectar de forma temprana las enfermedades. Tercero, reduce la aparición de las complicaciones en las enfermedades ya diagnosticadas. Y cuarto, evita llegar a padecer enfermedades crónicas. Por lo tanto, aprendamos a practicar y mejorar los hábitos saludables para modificar nuestro estilo de vida. Esto nos ayuda lo reducimos a 3 puntos. Primero, elegir una mejor opción o evaluar la efectividad de los tratamientos. Segundo, nos ayuda a prevenir las complicaciones. Y tercero, contribuye a realizar un mejor control de las enfermedades crónicas como la diabetes, la presión arterial, el cáncer, entre otras. Anure wana poch wame ho watamar wame wane wer wakua sne hai ma to wana ri raten to wakua pa ka wer here wana doctor pro wanta ten sa mar no hori waya to ara ka han to wana ri ka ri wataro opna o ta wane ter santra wana ri wana antena ur mar no ho shi waya mayen stuma yesa mapa mo ka mayen ri no hori ri o ta to kuai pa ka kasi mo ma antena to wana ri ka erhana mats ke pi mats no hori wa mayen wayo stuma ka mo mayen ri me pisa wayo stuma te akari si wai
por prostun wakuai panai waya sa ka hetu wai raka to weskin ka no ni hurana inte weskin sa to posias manayet ka no nana inte weskin o wai rinte casa no hot ka wai rahin paranka rotes wakuai panai hana wai por anai hana wai rente wachon to wai ke wane pi wane wai wakua masnai tok to ke hemi so ka chat. Bueno, muchísimas gracias al doctor Juan Bautista Frías, experto en medicina interna de la EPSI Anasguayú. Por supuesto también a Reinaldo Ipuana, nuestro compañero líder étnico, y a todos los oyentes de Olímpica Estéreo por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Anasguayú. Los esperamos el próximo viernes para hablar de salud y recuerda que juntos gestionamos salud. Anaya otseholu sau wapipen puch que tawara que puch otastun yoto gostun EPSI ka Anasguayú otantun doctor que Juan Bautista Frías autan kehen wakuai pamanto wakuai shi pahete casa atacar mau na wamanto wai recarhamento wakuai shi pahe tu wai que wespiro tu weskin que no inte kasan weskin kasan no inte warana pro weskin tenche anaya otsahia kan win pehe orikan wopuhe orikan wucho he orikan otamashina chana kana paraima tarachi wa ma wana verkuni wai soto hai ya kan to wai kan acha ira shwa kwai papurana.